¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenidos señoras y señores. Esta mañana vamos a conversar de un proceso que nos parece extraordinariamente importante, no solamente para América Latina, para Colombia, para los ecuatorianos que somos vecinos de ellos, sino para todo el mundo. Se dice que se trata de la guerra más antigua del mundo y está, gracias a Dios, a punto de solucionarse luego de larguísimas, conflictivas negociaciones que se han escenificado en La Habana, la capital de Cuba, auspiciadas también por el gobierno de Raúl Castro, y muchos dicen que incluso el Papa Francisco ha estado abogando porque se llegue a la paz que tanto deseamos los latinoamericanos y todo el mundo en Colombia. Las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Para hablar de este tema está con nosotros el coronel Patricio Haro, experto en temas de seguridad. Muchísimas gracias, Patricio, por venir esta mañana. ¿Usted cree que realmente hemos arribado ya a la recta final de esta paz tan deseada entre este movimiento insurrecto que muchos dicen que tienen incluso vinculaciones con el narcotráfico y el gobierno de Colombia? Gracias, Vicente, buenos días. El día de ayer el presidente Santos, en la más alta tribuna de la humanidad, con un escenario a reventar, anunció que para el 23 de marzo firmaría como la fecha a más tardar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eso en la noche de ayer también el comandante Timoleón Jiménez Timochenko, el comandante general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo ratificó, pero pone un cuestionamiento, siempre hay un cuestionamiento y una duda. Dice, si hay voluntad política, la voluntad política está demostrada, claro, se firmaría la paz en máximo 6 meses. Eso es interesante y es una muy buena noticia, no solamente para los colombianos, sino para los latinoamericanos y para el mundo entero. Como usted lo ha dicho, el conflicto más antiguo del mundo estaría llegando a su final. Entonces eso es una buena noticia, especialmente para los ecuatorianos, y debemos estar preparados para este fin del conflicto armado en Colombia. Se mencionaba que el tema más crucial para arribar a este acuerdo es precisamente el tema de la impunidad, ¿no? Después de crímenes de guerra de parte y parte, tanto de lo que son las Fuerzas Armadas de Colombia como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, cuando se comienza a hablar ahora en este último proceso de una justicia transicional, de una justicia transitoria, para que la gente nos entienda bien, ¿cómo entender de que va a haber una justicia transitoria para concretar este proceso? ¿Cómo entiende usted? Nosotros debemos recordar que el proceso de más de 50 años, más de medio siglo, ha tenido siempre o casi siempre se ha apostado a la solución militar. Hoy el presidente Santos apostó a la solución pacífica y se dieron los acuerdos o se están dando los acuerdos en La Habana. En estas condiciones nosotros debemos recordar que desde agosto del 2012, en el que se llegó a un acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano, se establecieron 3 fases para llegar a la paz. Una primera fase exploratoria que se cumplió, una segunda fase que es la que se está llevando al momento, que es la del fin del conflicto, y una de construcción de la paz. Esta segunda fase, es decir, la del fin del conflicto, tiene 5 etapas, de las cuales 3 ya se han cumplido perfectamente. El uno es el del desarrollo agrario, que parecía el problema más significativo, es decir, la redistribución de la tierra a los campesinos fundamentalmente. Sin embargo, ya hay un acuerdo entre las FARC y el ejército y el gobierno colombiano, y hay varios programas que se van o se deben ir implementando. La segunda fase o la segunda etapa de esta fase de final del conflicto es la participación política, en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron con el gobierno que serían y se convertirían en un partido político para una libre participación. O sea, más o menos lo que ocurrió con el M-19 hace muchos años. Es una cosa similar, pero nosotros debemos recordar que en el año 1984, con el gobierno Betancur, en un acuerdo también de negociación, se le dio la opción de participación política a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ellas establecieron su brazo armado, la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica fue un fenómeno político muy interesante que sacó 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, varios triunfos políticos electorales. Entonces, en ese mismo esquema, también hoy las FARC negociaron y alcanzaron un acuerdo. Luego hay un tercer acuerdo que parecería el más complicado, que usted decía, parecería o les buscan relacionar con las drogas. No, las FARC están directamente vinculadas con el tráfico de drogas. Ellas, después de que perdieron el apoyo
de la Unión Soviética, cuando la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, buscaron el financiamiento en otro elemento. ¿Y cuál fue ese elemento que encontraron? Darle seguridad al narcotráfico. Es decir, no se puede desvincular la relación FARC-narcotráfico. Sin embargo, se llegó también a un acuerdo de drogas ilícitas, en donde el primer punto es la sustitución y erradicación de los cultivos de coca fundamentalmente. Luego es el consumo y por último el narcotráfico. Quedan dos puntos pendientes en estas negociaciones, y es el fin del conflicto y la reparación de las víctimas, que es el proceso más complicado. En esto de la reparación de víctimas se llega a un acuerdo de creación de jurisdicción especial para la paz, que también en esa siempre mala intención, entre comillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las llaman justicia transicional. ¿Por qué digo en esta mala intención? Porque el acuerdo no es de justicia transicional, les llaman las FARC así. ¿Y qué quiere decir eso? Que la justicia transicional no es un tipo especial de justicia, sino una forma de abordarla para dar que se dé una transición desde una situación de conflicto o de violación de derechos humanos a una situación de paz. ¿Quién es por concepto, quién viola los derechos humanos? Es el Estado. Entonces, el momento que las FARC llaman justicia transicional, le están diciendo, oh, el Estado fue un violador, es un violador de derechos humanos, es quien debe protegernos si buscamos un acuerdo de paz. Entonces, ya tiene un cariz de mala intención en esta negociación y en este acuerdo, en un comunicado en el que anuncian el acuerdo de creación, se dice precisamente, y las FARC les llama justicia transicional, en vez de llamarle la creación de una jurisdicción especial para la paz. Lo importante es que también existen voceros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos que han dicho que no habrá perdón y olvido para los crímenes de guerra, que sí se ejecutará, que no habrá impunidad. Desde este punto de vista yo le quiero preguntar a usted, ¿se reconoce a las FARC a nivel internacional? Algunos gobiernos no. Por ejemplo, el gobierno ecuatoriano no ha querido decir que es una organización terrorista, por ejemplo, ¿no? Nunca le ha calificado a las FARC como una organización terrorista. Incluso a mí me sorprendió el otro día, hace 2 días, vi a Evo Morales, el presidente de Bolivia, y decía los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lo dijo textual Evo Morales. Frente a esta realidad, muchos consideran que este acuerdo debería ser sometido a consulta popular, a un plebiscito en Colombia, para que entonces sea el pueblo el que se pronuncie. ¿Qué piensa usted sobre esto? En realidad, la participación popular en un ambiente democrático es la mejor esencia para buscar una solución, pero en este acuerdo de la creación de una jurisdicción especial para la paz se va a juzgar a los actores insurgentes que usted dice muchos países no los reconocen como tal. Ni la misma Colombia ni los países de la región no le reconocen como insurgentes y no le han dado este calificativo, porque el momento que ellos son insurgentes están reconocidos por el derecho internacional humanitario y por el derecho a la guerra, es decir, estarían sujetos a los mismos procesos. Pero el momento que son ellos terroristas o bandoleros, como se ha llamado el gobierno, o sea, una organización narcoterrorista, o una organización narcoterrorista, en esos momentos no estarían sujetos al derecho internacional y a la justicia internacional. Pero el momento que hay este reconocimiento de insurgentes, que prácticamente se ha dado, o de beligerantes, el momento que son beligerantes o insurgentes, ellos están protegidos también por los acuerdos de Ginebra. Entonces, bajo ese concepto o este precepto, el Estado colombiano llega a este acuerdo para la creación de la jurisdicción especial, a lo que, repito e insisto en esto es importante, la justicia llama las FARC la justicia transicional. Aquí se va a sancionar a todos quienes han violado los derechos de la guerra, porque sí, hasta la guerra, que es uno de los azotes apocalípticos de la humanidad, tiene un marco legal, y quienes violan ese marco legal deben ser sujetos a juicios y sanciones. Entonces, las FARC han cometido una serie de atrocidades, y también
las Fuerzas Armadas de Colombia, en representación del Estado, también han cometido una serie de barbaridades. El hecho de los falsos positivos nomás es una cosa que debe ser sancionada. No estoy de acuerdo en que eso sea cubierto por un ámbito de impunidad, de manera alguna. Entonces, este acuerdo, si es que se lo maneja adecuadamente, va a haber opositores y gente que esté a favor. Entonces, mediante una consulta popular, el pueblo colombiano podría manifestarse a favor o en contra, que en efecto se dé, porque se va a dejar en libertad a los líderes de las FARC a que puedan participar políticamente sin ningún problema, es decir, se les va a amnistiar de alguna manera, porque ellos no serían los responsables, entre comillas, de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. En todo caso, también en la reciente visita que el Papa Francisco ha hecho a Cuba y a los Estados Unidos de Norteamérica, hablaba de la paz, hablaba de la guerra. Cualquier esfuerzo que se haga porque los pueblos del mundo vivan en paz vale la pena. Muchísimas gracias esta mañana al coronel Patricio Aro, a quien queremos felicitar. Acaba de sacar su doctorado. ¿El doctorado en qué es, mi querido Patricio? Es un PhD en Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales, así es que ahora tenemos más temas para hablar con usted. Muchísimas gracias, mi querido Patricio, y nosotros continuamos con más información.